Hola, mi nombre es Ivonne Casados Monroy y a continuación vamos a hablar un poco sobre receptores de citocinas. Y para comenzar tenemos a los interferones, que son una familia de citocinas pleiotrópicas, que quiere decir este término, que tienen un gen con más de un efecto. Y estas ayudan al sistema inmune a combatir infecciones y enfermedades como el cáncer. También inhiben la replicación viral. Los glóbulos blancos producen a los interferones, sin embargo también se pueden producir en laboratorios para su uso en tratamientos. Los interferones para tratamientos como el cáncer ayudan a impedir que las células se multipliquen y a destruir células cancerosas. Fueron descritos inicialmente por Isaacs y Lindemann en 1957 como mediadores solubles que interfieren con la infección celular por el virus de la gripe A. Son proteínas secretadas que regulan la inmunidad innata y adquirida tras la activación de receptores de reconocimientos de patrones y tienen impacto en los procesos de proliferación, diferenciación y muerte celular. Los interferones se dividen en 3 familias según el gen que lo codifica en los receptores diana. Tenemos a los interferones de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y vamos a comenzar hablando sobre los interferones tipo 1, que son citocinas producidas principalmente en células dendríticas y ejercen sus efectos mediante la activación de la vía de señalización JAK y STAT, que sería llanosquinasa y este sería la señal de transducción y activadores de transcripción. También cabe mencionar que forman una gran familia de citocinas helicoidales, que en su mayoría son proteínas no glicosiladas con homologías desde el 30 hasta el 80% entre especies. Cabe resaltar que la transcripción de los genes de los interferones alfa y beta es un evento central en la inmunidad innata. Ahora vamos con los interferones tipo 3 y estas son citocinas también pleiotrópicas y son una familia de interferones que fue descrita por primera vez en el año 2003, incluyendo a los subtipos de interleucina 29, la 28A y la 28. Y por último fue descrita la interferón lambda 4. Esta fue descrita en el 2013. Los interferones tipo 3 son producidos por células nucleadas después de la infección viral, y aunque su mecanismo no es muy claro, se sabe que pueden promover la inhibición del crecimiento tumoral mediante la reducción de la vascularización en el microentorno del tumor. Y los interferones de tipo 3 se unen a un receptor complejo heterodimérico, es decir, una molécula formada por 2 componentes diferentes unidos por algún tipo de enlace químico, que en este caso es el interferón lambda receptor 1 e interleucina 10 receptor 2. Y provocan un cambio conformacional sobre las interleucinas que asocia a JAK1 y a tirosina quinasa 2. Este que está acá se llama llanosquinasa 1. Y la vía de señalización de los interferones tipo 3 es muy similar a la tipo 1, y como una de los productos finales es el reclutamiento de STATs, que son un grupo de proteínas que actúan como transductores de señales
y la expresión de ISG, que son interferones estimulados por genes, y lo que lleva a una respuesta antiviral. Okay. Les presento por último al interferón gamma, que es el único miembro de interferón tipo 2, el cual se expresa de manera más restrictiva. Es estructural y funcionalmente diferente de los interferones tipo 1 y tipo 3, ya que este tiene su propio receptor, que consta de subunidades de interferón gamma receptor 1 y receptor 2. Y pues la forma biológicamente activa de interferón gamma es un dímero antiparalelo, que es este que está aquí, que interactúa con el dominio extracelular de la subunidad receptora del interferón gamma receptor 1, y la unión del ligando involucra a la subunidad de interferón gamma receptor 2, y este es el responsable de la transmisión intracelular de la señal. Y bueno, una vez que el receptor 1 conoce la unión de la subunidad de el receptor 2, lo que hace es que JAK1 y JAK2 fosforilen con las subunidades del receptor. Los homodímeros STAT1 paralelos luego se reclutan en los receptores y su fosforilación se convierte en un homodímero con una configuración antiparalela, y los homodímeros STAT1 se traslocan hacia el núcleo, donde se unen a los sitios gas en los genes de la respuesta primaria, y posteriormente IRF1 activa una gran cantidad de genes de respuesta secundaria. Estos llevan a cabo una variedad de funciones inmunomoduladoras. Ahora pasamos con factor de necrosis tumoral. Y bueno, ¿qué es la vía de señalización del factor de necrosis tumoral? Pues para empezar, es una citocina que mata directamente a las células tumorales sin una citotoxicidad obvia para las células normales. Es una proteína de señalización celular involucrada en la inflamación sistemática y componen la reacción de fase aguda. También regulan las células inmunes. También se le considera un pirógeno endógeno. Esto significa que puede inducir a fiebre, muerte celular apoptótica, caquexia, inflamación, inhibir la tumorogénesis y la replicación viral. También puede responder a la sepsis a través de células productoras de interleucina 1 e interleucina 6. Los receptores de la familia de factor de necrosis tumoral pueden enviar señales de supervivencia y muerte. Ambos poseen un dominio extracelular, un segmento transmembrana y un dominio intracelular. Estos dos receptores, como podemos ver, no forman un heterodímero entre ellos porque difieren de los dominios intracelulares, ya que, por ejemplo, este tiene dominios que son dominios de muerte, pero también pues ayuda a procesos de apoptosis, y por ejemplo, no tiene un dominio de muerte intracelular.
Como podemos ver en este esquema, el factor de necrosis tumoral puede unirse a dos receptores, que puede ser el receptor 1 y el receptor 2. En el caso del receptor 1, se expresa en la mayoría de los tejidos y puede activarse completamente mediante las formas triméricas solubles y unidas a la membrana del factor de necrosis tumoral, mientras que en el receptor 2 se encuentran típicamente en células del sistema inmunitario y responde a la forma unida de la membrana del homotrímero. Y bueno, todo esto desencadena en la activación de numerosas vías, como la vía de las proteínas sinasas activadas por mitógenos, o como el NF-κB, que es un complejo proteico que controla la transcripción del ADN. Esta es la vía de señalización cuando el factor de necrosis tumoral se une al receptor 1 del factor de necrosis tumoral. Y cuando es así, se acepta como una citosina supresora de tumores a través de este receptor, que también es conocido como miembro 1A de la superfamilia del receptor del factor de necrosis tumoral. Y es un receptor de membrana ubicuo que se une al factor de necrosis tumoral. Y como vemos, el paso inicial de la señalización es la formación de un trímero de factor de necrosis tumoral. Posteriormente se libera una proteína inhibidora silenciadora de los dominios de muerte del dominio intracelular del factor de necrosis tumoral del receptor 1. Esta es la vía de señalización del factor de necrosis tumoral cuando se une al receptor 2 del factor de necrosis tumoral. Y pues en este caso tiene dos formas en la célula. La primera es una forma unida a la membrana con un peso molecular relativo de 26 kilodaltons, denominada principalmente como factor alfa de necrosis tumoral murino recombinante, que puede procesarse en factor de necrosis tumoral alfa soluble de 17 kilodaltons a través de la acción de la metaloproteinasa de la matriz, denominada enzima convertidora del factor de necrosis tumoral alfa. Y el segundo es un factor de necrosis tumoral alfa soluble que circula por todo el organismo y confiere al factor de necrosis tumoral alfa su fuerte función endocrina y lejos del lugar de su síntesis. Ya para terminar, creo que es importante resaltar las enfermedades asociadas que se relacionan a estos receptores de citocinas. De antemano, gracias por su atención prestada.